Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 171. Soy tu jefe, lo sabes. Jefe. Ninsuo se horrorizó y corrió al lado de San Lentong. Rápidamente lanzó un hechizo para comprobar el estado de San Lentong. Pronto, las cejas de Ninsuo se fruncieron fuertemente y su expresión se volvió ansiosa. La superficie del cuerpo de San Lentong desarrolló gradualmente innumerables grietas finas. Estas grietas se entrecruzaban a lo largo de su cuerpo, revelando destellos de luz estelar entre los huecos. Ninsuo inmediatamente realizó magia curativa, pero todas fueron ineficaces. Luego sacó una gran cantidad de píldoras de elixir, se las dio a San Lentong en la boca y vertió maná en su cuerpo para ayudarlo a metabolizar de inmediato el poder medicinal de los elixires, para que surtiera efecto en todo su cuerpo. Aún ineficaz. Ninsuo estaba tan ansioso que empezó a sudar y su rostro estaba pálido. Aunque su reino de los 5 elementos era profundo, frente al vacío, se sintió impotente. Jefe. Ninsuo comenzó a usar varios métodos como el hilo colgante de vida, el poder divino del tesoro de la tierra fundido con piedra, etc., pero ninguno fue efectivo. El cuerpo de Ninsuo tembló, observando impotente cómo las grietas del cuerpo de San Lentong se hacían más grandes. Jadeaba en busca de aire, su cuerpo estaba cubierto de sudor, viendo a San Lentong caer en la inconsciencia, la vida pendía de un hilo, ya no tenía su calma anterior. Jefe. Ninsuo sacó continuamente objetos de su cinturón de almacenamiento, probándolos frenéticamente. De repente, sus movimientos se detuvieron y sus ojos inyectados en sangre se fijaron en el barco del espíritu de respiración fetal que tenía en sus manos. Ninsuo respiró profundamente y un leve destello de esperanza brilló en sus ojos. Inmediatamente infundió maná, restaurando el barco espiritual de respiración fetal a su tamaño normal. Después, colocó a San Lentong dentro del barco del espíritu de respiración fetal. Luego, Ninsuo colocó el bote espiritual de respiración fetal dentro del cadáver del monstruo de piedra, haciendo que la escena del pasado reapareciera. El barco espiritual de respiración fetal fue nuevamente forzado a salir de la prohibición mágica. Toda la técnica de respiración fetal criada en la tierra, nacida en el cielo, se hizo evidente. La ropa de piedra comenzó a cubrir el cuerpo de San Lentong. La velocidad de propagación de las ropas de piedra fue mucho más lenta que antes. Ninsuo observó con gran ansiedad, sus ojos enfocados en el barco espiritual de respiración fetal, inyectándole maná a la fuerza. Como resultado, la prohibición mágica del barco espiritual de respiración fetal desapareció, y las ropas de piedra en el cuerpo de San Lentong comenzaron a retroceder. El corazón de Ninsuo se sorprendió y se dio una palmada en la frente con enojo. La razón por la cual el barco espiritual de respiración fetal podía estimular la prohibición mágica era para autoprotección, por lo tanto, movilizó todas las habilidades, tomando prestado el poder del cielo y la tierra para crear el estado de respiración fetal. Ahora que recibió el fuerte apoyo de Ninsuo, naturalmente no se esforzaría y no pudo alcanzar el punto de activación de la prohibición mágica. San Lentong, sin la mejora del estado de respiración fetal, y la esencia de las ropas de piedra originadas de la lógica del viejo monstruo en piedra, ya no tenía un buen ambiente para difundirse. Ninsuo respiró profundamente, con las cejas fuertemente fruncidas y los ojos brillantes, tratando de estabilizar su mente. Esta agitación le hizo darse cuenta de su propio estado, apenas podía pensar. Ninsuo apretó los dientes y retiró su maná de inmediato. El cuerpo del barco espiritual de respiración fetal tembló levemente, cayendo de nuevo en un estado de aislamiento. La naturaleza espiritual recién nacida en su interior volvió a trabajar con toda su fuerza, intentando salvarse. San Lentong recibió una vez más el estado de respiración fetal y la ropa de piedra se extendió gradualmente. Se está volviendo más lento. Ninsuo notó que la velocidad de crecimiento de la ropa de piedra se estaba ralentizando y, basándose en esta tendencia, no cubriría la cabeza de San Lentong y se detendría a mitad de camino. Ninsuo miró ferozmente el barco espiritual de respiración fetal. Con determinación, realizó una técnica del elemento dorado, un remolino de brillo dorado permaneció en la palma de su mano, afilado como una espada y una aguja.
Ninsuo colocó su palma sobre el barco espiritual de respiración fetal, frotándolo continuamente. Chisporroteo, chisporroteo. La luz dorada era extremadamente nítida, atravesando el barco espiritual de respiración fetal, provocando innumerables chispas que volaban por todas partes. El barco espiritual de respiración fetal, bajo ataque, tembló levemente, repleto de potencial, haciendo que la prohibición mágica brillara varias veces más. El estado de respiración fetal de San Lantern se profundizó. Ninsuo vio con alegría que las ropas de piedra sobre él recuperaron su velocidad anterior, extendiéndose firmemente hacia su cabeza hasta que todo su cuerpo quedó envuelto. Funciona. El sentido divino de Ninsuo permaneció constantemente en San Lantern, notando que sus heridas fueron suprimidas por la ropa de piedra. Sin embargo, el buen panorama no duró mucho. Aunque la ropa de piedra envolvió a San Lantern, gradualmente aparecieron grietas vacías en la ropa de piedra. La ropa de piedra también empezó a agrietarse. Basándonos en el desempeño anterior, la ropa de piedra debería crecer y engrosarse rápidamente, convirtiéndose en piel de piedra. Pero al ser reprimida por la fuerza del vacío, la ropa de piedra quedó solo como una fina capa, y ahora está penetrada por las grietas del vacío. Ninsuo apretó los dientes, extendió ambas manos y las presionó sobre el barco espiritual de respiración fetal. Chisporroteo, chisporroteo. Su técnica del elemento dorado golpeó continuamente el cuerpo del bote, provocando con fuerza que el bote espiritual de respiración fetal estallara con más potencial. El barco espiritual de respiración fetal tembló enormemente, toda la prohibición mágica proyectó una luz brillante cegadora. El estado de respiración fetal se hizo aún más fuerte, mejorando el cuerpo de San Lantern. La piel de piedra comenzó a crecer lentamente por todo el cuerpo de San Lantern. La piel de piedra se hizo cada vez más gruesa, pero dejó de crecer después de alcanzar las 3 pulgadas. Las cejas de Ninsuo se habían relajado, pero ahora se fruncieron nuevamente. No dejaba de observar de cerca el barco del espíritu de respiración fetal. Aguanta, pequeño barco. Escupió maná y realizó más hechizos, rodeando el cuerpo del barco en una rotación constante. El barco espiritual de respiración fetal, sufriendo muchos hechizos, tembló violentamente, toda la prohibición mágica iluminó los alrededores, iluminando la bodega como si fuera de día. La piel de piedra de San Lantern se hizo más gruesa y él creció desde una figura pequeña hasta convertirse en un hombre gordo como una piedra. Todavía no es suficiente, todavía no es suficiente. Cuando Ninsuo infundió su sentido divino, descubrió que, aunque las grietas del vacío estaban en gran medida suprimidas, tras una observación cuidadosa, aún se podía ver que se fortalecían poco a poco. Ninsuo volvió a girar su mirada hacia el barco espiritual de respiración fetal. Barquito extendió la mano y acarició el cuerpo del barco. Creo que puedes. Sigue adelante. Ninsuo gritó suavemente, su maná se disparó, convirtiéndose en un remolino de brillo de 5 colores. Dentro del brillo, varias magias de los 5 elementos se realizaron en rotación, envolviendo el barco del espíritu de respiración fetal desde el exterior. Capítulo 171. Soy tu jefe, ¿sabes? 2. El casco del barco del espíritu de respiración fetal no solo temblaba salvajemente, esta vez se sacudía violentamente, como si quisiera liberarse de la luz radiante de 5 colores. Pero las manos de Ninsuo presionaban firmemente el casco, evitando que se soltara. La prohibición mágica del barco espiritual de respiración fetal se expandió 3 veces su tamaño anterior, llenando la cabina y volviéndola cegadoramente brillante. Para una persona promedio, solo se veía una vasta extensión blanca. La visión de Ninsuo se vio obstaculizada, pero su sentido divino monitoreaba constantemente el barco y la condición de la gente. El barco del espíritu de la respiración fetal ha llegado a su límite. Ninsuo notó que habían aparecido muchas grietas en el cuerpo del barco del espíritu de la respiración fetal. Las divisiones espaciales prácticamente se detuvieron. Casi. Ninsuo no pudo evitar apretar los dientes con frustración. De repente, pensó en cierto dios demonio. Cuando surgió el pensamiento, dispersó su sentido divino y controló al dragón viajero de 10.000 li. Las puertas de la cabina se abrieron de golpe. Una fuerza invisible levantó una pulsera de cuentas y la envió directamente al lado de Ninsuo. Al final resultó que, desde que Ninsuo sometió al dios demonio hueso de dados, se había transformado en un brazalete de dados.
Antes de confirmar completamente su lealtad mientras pretendía ser el viejo monstruo de piedra, Ninsu había colocado esta pulsera en una cabina vacía del dragón viajero de 10.000 y con antelación. Dios demonio hueso de dados, despliega rápidamente tu dojo y acéptanos a todos, ordenó Ninsu. La pulsera cambió inmediatamente, volviendo al dios demonio hueso de dados. Se postró en el suelo, ante el amo. Este viejo sirviente no se atreve a llamarse dios demonio. Amo, tenga la seguridad de que este viejo sirviente no escatimará esfuerzos. En el siguiente momento, el dojo de dados se desplegó y envolvió a Sannin, a ambas personas, al barco espiritual de respiración fetal y a la bola de piedra dentro de él. Un dado apareció sobre la cabeza de San Mengam, que después de girar un rato, se convirtió en un 6. Los ojos del dios demonio hueso de dados, también dados, sacaron 2. ¿Qué? El dios demonio estaba completamente desconcertado. ¿Cómo pudo suceder algo así después de jurar lealtad a Ninsu? Pero afortunadamente, el dado sobre la cabeza de Ninsu también era un 6. Por lo tanto, 6 más 1 más 1 es igual a 8, que es mayor que el 6 de San Lengong. Las grietas espaciales en el cuerpo de San Lengong fueron suprimidas y la piel de piedra continuó engrosándose. Su velocidad aumentó en unos pocos hilos. Si bien fue solo un aumento trivial, genuinamente creó un cambio cualitativo. Las grietas espaciales finalmente dejaron de erosionarse y expandirse, completamente inmóviles. Ninsu finalmente quedó satisfecho y dejó de dañar el barco espiritual de respiración fetal. Crack, crack. El barco del espíritu de respiración fetal estaba cubierto de grietas por todos lados. El dios demonio hueso de dados también estaba medio arrodillado en el suelo, con grietas apareciendo en su cuerpo esquelético. Incluso los dados que le servían de globos oculares habían roto uno. Su poder fue gravemente dañado. Viejo dice, lo hiciste bien, le aseguró Ninsu. El dios demonio hueso de dados inmediatamente expresó su voluntad de asumir cualquier riesgo por Ninsu, incluso si eso significaba caminar a través del fuego o agua hirviendo. Regresar. A la orden de Ninsu, el dios demonio hueso de dados se transformó nuevamente, convirtiéndose en un brazalete y voluntariamente se colocó en la muñeca de Ninsu. Ninsu envolvió a San Lintón con su sentido divino, reconfirmando que las heridas de este último se habían estabilizado. Todas las grietas espaciales fueron suprimidas y dejaron de propagarse y proliferar. El jefe absorbió esa médula y necesita tiempo para digerirla. En este sentido no puedo ofrecer ayuda. Pero mientras su cuerpo no se derrumbe, aún hay esperanza. Después de confirmar que las lesiones de San Lintón estaban estables, Ninsu se sentó en el suelo de golpe. Todo su cuerpo estaba agotado, su ropa empapada de sudor, se sentía débil y frágil por todas partes. Durante un rato permaneció sentado en el suelo, sin querer moverse en absoluto. Ciudad de Mulu. Swampling también se desplomó sobre la plataforma mágica, despeinado y mirando furiosamente. No está muerto. El viejo monstruo de piedra fue alcanzado por mi poder divino y aún no está muerto. Él todavía está vivo. Imposible. Esta vez, en busca de una muerte segura, usé al menos 10 bloques de poder nacionales. La conexión de Swampling con la bolsa de almacenamiento permaneció, todavía débilmente presente. Pero la ubicación no era estable, solo un caos. Mientras la percibiera con atención, su sentido de la orientación seguiría siendo confuso. Swampling no era ajeno a esta situación. El viejo monstruo de piedra se encuentra en el vacío. En el vacío, no existen conceptos de dirección como adelante, atrás, izquierda, derecha, sureste o noroeste, ni el concepto de distancia. De ahí surge esta ilusión. El viejo monstruo de piedra puede soportar mi castigo celestial de la caída de estrellas y atravesar el vacío con su cuerpo de carne. ¿Eso significa que está, en el nivel de transformación divina? La expresión de Swampling reveló un rastro de sorpresa. Si el lado del bosque de los 1000 picos adquiría un segundo individuo en el nivel de transformación de la divinidad, inevitablemente tendría un fuerte impacto en toda la situación de guerra. Naturalmente, Swampling no podía descuidar una información militar tan significativa. Ella reprimió la indignación y la ira en su corazón y, después de descender de la plataforma mágica, corrió inmediatamente a la tienda del ejército central para ver al comandante Du Tiechuan. Al escuchar el informe de Swampling,
El rostro de Du Tiechuan se llenó de solemnidad mientras decía con voz profunda, nivel de transformación de la divinidad. Con semejante actuación del viejo monstruo de piedra, sin duda está en el nivel de transformación de la divinidad. Princesa, su contribución esta vez no es pequeña. Haber descubierto tal inteligencia militar es extremadamente importante para nuestro ejército. El rostro de Zhuang Lin estaba pálido, sin mucho orgullo. El viejo monstruo de piedra ha tomado mi plataforma y mis tesoros. La mayoría de mis posesiones están en sus manos ahora. Sentí su punto de parada final, justo aquí. Mientras decía esto, Zhuang Lin, usando el mapa del bosque de los 1000 picos que estaba en la tienda, señaló una ubicación determinada con su dedo. El comandante Du Tiechuan siguió su gesto. ¿Montaña Vicón? El ejército de la Lanza Dorada está a punto de llegar a la montaña Vicón. Les enviaré de inmediato esta información, diciéndoles que estén extremadamente alertas contra el viejo monstruo de piedra. Mientras hablaba, el comandante Du Tiechuan fijó su mirada en Zhuang Lin. Princesa, ¿estás segura de que mientras el viejo monstruo de piedra abandone el vacío, podrá sentirlo? Zhuang Lin, mientras realice el ritual en la plataforma mágica, mientras el viejo monstruo de piedra no haya roto mis métodos, mientras no haya abandonado el país Lianzhou, puedo sentirlo. Para ser preciso, es la detección de mis múltiples plataformas. Dragón viajero de 10.000 li. Salintón usó el sentido divino para contactar a Ningzuo. Ningzuo se apresuró alegremente a acudir a la presencia del barco del espíritu de respiración fetal. No estaba claro si fue una percepción errónea, pero al avistar a Ningzuo, el destrozado barco espiritual de respiración fetal tembló levemente. Ningzuo transmitió pensamientos a través del sentido divino. Jefe, ¿está despierto? ¿Cómo va su recuperación? ¿Cómo se siente? Salintón ya había usado el sentido divino para revisar su cuerpo y, con un rápido giro de pensamiento, supuso que Ningzuo debía haberlo salvado. Pero no pronunció ninguna palabra de agradecimiento. Dada la relación entre Ningzuo y él, simplemente no había necesidad de tales palabras. Salintón dijo, me siento bastante aburrido ahora mismo. Date prisa y déjame salir, pequeño Zuo. Pero jefe, sus heridas, Ningzuo escaneó todo el cuerpo de Salintón con sentido divino y se sorprendió al descubrir que las heridas de este último estaban completamente curadas. Ja ja ja. Salintón transmitió sus pensamientos. ¿Quién me creo que soy? Soy Salintón, el diente de tu jefe. Estas pequeñas heridas no son nada. Ningzuo asintió repetidamente y levantó el pulgar. Jefe, realmente merece ser mi jefe. Sobre el incidente anterior en el que Salintón vomitó sangre y quedó inconsciente, Ningzuo no mencionó una palabra. Que Salintón se recuperara también superó las expectativas de Ningzuo. Esto demuestra que la comprensión del jefe en el reino del vacío es increíblemente asombrosa. Después de todo, él solo cultivó la técnica del joven emperador, pero posee el sello vacío. No es de extrañar que su amo lo valorara. Mientras contemplaba, Ningzuo tomó acción, quitándole la pesada piel de piedra a Salintón y restaurándole su libertad. Salintón se paró sobre las baldosas del piso, movió sus extremidades, se puso de puntillas para saltar y luego se rió entre dientes. Pequeño Zuo, mírame. Extendió su mano y apuntó con la palma a la bolsa de almacenamiento atada alrededor de la cintura de Ningzuo. La bolsa de almacenamiento había estado emitiendo una tenue luz de estrellas. Pero al momento siguiente, cuando Salintón realizó su técnica de robo, la bolsa de almacenamiento se volvió opaca y sin luz, la luz de las estrellas se disipó por completo. Jefe. Ningzuo estaba encantado. Salintón se puso las manos en las caderas y rió con ganas. ¿Ves eso? ¿Ves eso? He absorbido la médula del demonio del vacío, o no, más exactamente, el sello vacío en mi mar divino lo ha absorbido. Este sello ha sufrido una transformación, un cambio cualitativo, que me permite utilizar muchos métodos. Las técnicas de robo, los hechizos, las artes marciales y cualquier cosa relacionada con el espacio han mejorado de forma asombrosa. Ahora soy terriblemente poderoso. Al final, Salintón extendió sus 5 dedos, luego apretó el puño con fuerza, frunciendo los labios y en su carita sonrojada, trató de hacer una mirada feroz. Capítulo 172, Viejo monstruo de piedra, nivel espiritual transformador. Una calamidad sobrevivida es una fortuna disfrazada.
Después de una discusión detallada, San Nen y su compañero compartieron un sentimiento similar. Esto fue realmente demasiado peligroso, pensó Ninsu al recordar el roce de San Lintón con la muerte y aún sentía que su corazón latía con fuerza. Sus ojos se volvieron más decididos y, inconscientemente, apretó los puños. Nuestro cultivo es demasiado débil, necesitamos mejorarlo aún más. San Lintón apoyó las manos detrás de la cabeza. Su rostro se iluminó con una sonrisa emocionada y su tono reveló su persistente entusiasmo. Fue tan emocionante, realmente muy divertido. Ninsuo se puso serio de inmediato, señalando el barco del espíritu de la respiración fetal. Hermano mayor, no te quedes con las ganas. El barco del espíritu de la respiración fetal ya está en un estado lamentable. San Lintón se acercó al barco espiritual de respiración fetal, examinando la extensión completa de sus grietas y hendiduras. La emoción en su rostro se desvaneció un poco. Necesitamos encontrar una manera de repararlo. Esta vez he podido escapar de la muerte gracias a ello. No solo me ayudó a suprimir la grieta del vacío, sino también sus méritos anteriores. Si no lo hubiera usado antes para cultivar mi cuerpo físico, confiando en mi base pasada en el cultivo corporal, me temo que solo podría haber resistido la infiltración de la grieta del vacío durante unas pocas respiraciones como máximo. Después de una pausa, San Lintón continuó: pequeño So, también necesitarás aumentar tu fuerza física y tendrás que confiar en ella también. Ninsu asintió. Después de una discusión más profunda, hicieron una nueva división del trabajo. Ninsu se dirigió a la cabaña Cabeza de Dragón, haciéndose cargo de controlar al dragón viajero de 10.000 li, mientras San Lintón se encogió en otra cámara para comenzar a intentar abrir la bolsa de almacenamiento perdida del oficial de escolta. Sanin y su compañero tenían grandes esperanzas en esta bolsa de almacenamiento. La razón era sencilla. La bolsa de almacenamiento emitió una luz estelar que atrajo la aterradora persecución de una entidad de nivel espiritual transformador. Dado que la otra parte fue tan hostil y llegó a tales extremos para atacar, el contenido de esta bolsa de almacenamiento debe ser de gran importancia e inmensamente valioso. Esta es una bolsa de almacenamiento de nivel alma naciente. San Lintón se frotó las manos y sus ojos brillaron intensamente. Él solo estaba en el nivel de cultivo del establecimiento de la fundación. En el pasado, no habría tenido la confianza para abrir una bolsa de almacenamiento de nivel alma naciente. Pero ahora, tras arriesgar su vida para absorber la médula ósea del dios maligno, el sello vacío en su mar divino había experimentado un cambio cualitativo. Y el Dao del vacío es especialmente adecuado para abrir objetos almacenados. Tengo que intentarlo. Mientras San Lintón luchaba con la bolsa de almacenamiento, Ninsuo condujo al dragón viajero de 10.000 li, dejando el vacío y regresando al mundo actual. La bolsa de almacenamiento dejó de emitir luz de estrellas, y tampoco llegaron rayos de luz de estrellas del cielo. Ninsuo, para ser cauteloso, se quedó afuera por un rato, pero no vio ningún movimiento. Es importante destacar que el anillo mecánico en su dedo permaneció particularmente tranquilo. Después de confirmar su seguridad, Ninsuo finalmente regresó al campamento de los 3 generales. El campamento de los 3 generales estaba estacionado en la montaña del árbol gigante. Liuer acababa de terminar su entrenamiento del día. Su sudor se mojaba y secaba repetidamente, dejando su cuerpo y espíritu exhaustos. Una ráfaga de viento de montaña sopló, provocando que el cuerpo de Liuer temblara ligeramente y estornudara. Mientras caminaba, el estornudo le hizo perder el ritmo. Su pie izquierdo tropezó con el derecho y casi se tambaleó cuando sus rodillas se doblaron. Después de todo, él estaba en el nivel del núcleo dorado, con un cuerpo fortalecido por el cultivo corporal. Al instante siguiente, estabilizó el paso y se puso de pie. Estallido. Un sonido muy débil y una gota de excremento de pájaro semilíquido aterrizó en su hombro. Liuer miró la caca del pájaro, estimuló su maná y la expulsó. Frunció el ceño y murmuró para sí mismo: últimamente he estado sintiendo una sensación de vacío e insustancialidad. En ese momento, un subordinado se apresuró a informarle que Ninsu había regresado. Al escuchar esto, el corazón de Liuer se hundió, pero reprimió la emoción negativa. Una sonrisa apareció en su rostro mientras cambiaba de dirección y corría hacia la puerta del campamento. Estratega, jaja, finalmente has vuelto. Liuer agarró el brazo de Ninsu al verlo y lo sacudió un par de veces, incapaz de contener su alegría. General,
respondió Ninsuo con una sonrisa en su rostro. Al salir del campamento, naturalmente informó a Liuer. Después de todo, se trataba de una operación militar, no de un entrenamiento rutinario en el campamento. Liuer caminó junto a Ninsuo hacia la tienda del estratega, mostrando preocupación todo el tiempo. Una vez dentro de la tienda, Liuer finalmente suspiró, con el rostro lleno de preocupación, mientras relataba la situación actual del campamento de los 3 generales. Esta campaña militar, en particular tras la toma de la montaña del árbol gigante, dejó numerosas bajas en el campamento de los 3 generales. Para atender a los heridos y reforzar el entrenamiento, el consumo diario de piedras espirituales aumentaba, y los fondos militares menguaban. Ninsuo escuchó atentamente y al final, con una sonrisa, asintió: «General, no se preocupe, aquí hay 100.000 piedras espirituales de grado medio, tómelas para reponer los fondos militares». Liuer estaba eufórico e hizo una reverencia inmediata en agradecimiento. Tener al estratega aquí es realmente una bendición para nuestro campamento de los 3 generales. Ninsuo respondió con modestia: «Me halaga demasiado, general. Me siento honrado. Solo con el poder divino del general pude adentrarme en el bosque de los 1000 picos y buscar la oportunidad de vengar a mi familia. Conocer al general es, sin duda, el mayor honor de mi vida». Liuer abandonó la tienda del estratega satisfecho y, a mitad de camino, la sonrisa de su rostro finalmente se desvaneció. Tenía sentimientos encontrados. Había mucho resentimiento hacia Ninsuo, especialmente porque el dios demonio del hueso de dado se había sometido públicamente a Ninsuo antes, lo que lo había molestado mucho. Pero tuvo que soportarlo. Porque en esta etapa, el campamento de los 3 generales realmente no podía prescindir de Ninsuo, su patrocinador financiero. Después de despedir a Liuer, Ninsuo ordenó a los asistentes que custodiaban la entrada que rechazaran a los visitantes, ya que iba a cultivar a puerta cerrada. Solo, Ninsuo sacó el dragón viajero de 10.000 li de su cintura. Sus acciones fueron cuidadosas, ya que este dragón mecánico resultó aún más dañado que antes. Primero, inspeccionó cuidadosamente el encogido dragón viajero de 10.000 li en sus manos. Después de un momento, Ninsuo suspiró profundamente antes de dejar el dragón viajero de 10.000 y entrar directamente en él. Capítulo 172, Viejo monstruo de piedra, transformando el nivel espiritual. 2. En la cabaña, conoció a San Lengtong. San Lengtong parecía demacrado, con el cabello despeinado y los ojos inyectados en sangre. Al ver a Ninsuo, inconscientemente hizo un puchero y le dijo decepcionado: «No esperaba que las medidas antirrobo de esta bolsa de almacenamiento fueran tan estrictas. Lo he intentado todo, pero sin éxito». Anteriormente había confiado en el sello vacío, aferrándose a la esperanza. Pero ahora, había fracasado por completo en la realidad. Le suspiró a Ninsuo: realmente estaba siendo de mente estrecha. Comparación de las medidas de seguridad a nivel nacional con las civiles. El sello de esta bolsa de almacenamiento contiene habilidades oficiales y el sello doble del general, un poder nacional increíble al extremo. Es de nivel alma naciente, 2 reinos mayores que mi nivel de cultivo. Quizás después de alcanzar la etapa del núcleo dorado, exista una pequeña posibilidad de usar el poder del vacío para robar algo. Por ahora, a menos que ocurra algo inesperado, no podremos abrir esta bolsa de almacenamiento. Ninsuo asintió: «Que así sea. Entonces esperemos hasta que nuestra fuerza sea suficiente para desbloquearlo en el futuro». Ninsuo tenía suficiente dinero para sus gastos y también poseía bastantes tesoros. Acababa de entregarle a Liuer 200.000 piedras espirituales de grado medio, lo cual no era ni la mitad de lo que se gastó en el dragón viajero de los 10.000 li. Ninsuo llamó a San Lintong para pedirle ayuda. Esta vez, todavía deben gastar una cantidad significativa de materiales valiosos para reparar el dragón viajero de 10.000 li. La reciente turbulencia en el vacío hizo que Ninsuo se estremeciera cada vez que pensaba en ello. Si no hubiera sido por la advertencia previa del anillo mecánico, definitivamente habría elegido el método de mantenimiento más rentable. Y si realmente hubiera elegido eso, tanto el jefe San como yo habríamos perecido en las violentas fluctuaciones del vacío. El dragón viajero de 10.000 y difícilmente habría sobrevivido. Mientras Anin y otro cultivaban intensamente el dragón viajero de 10.000 y, las influencias del incidente de la montaña Vicom también alcanzaron los altos rangos de la Alianza del Bosque de los 1000 Picos.
Bosque de los 1000 picos. Montaña del Rey Dragón. Chen Lingfeng había estado hablando apasionadamente durante bastante tiempo, acompañado por Heu Ya y otros. Todos estaban acusando a alguien, o más precisamente, a un demonio. Viejo monstruo en piedra. Este demonio, por sus propios intereses egoístas, saqueó casi todo nuestro botín de guerra. Al final, lo que obtuvimos en total ascendió a solo 5000 piedras espirituales de grado medio. Chen Lingfeng extendió sus manos, mostrando una rara manifestación de impotencia y frustración propia de un cultivador del núcleo dorado. Esto provocó una gran resonancia entre muchos cultivadores. Discutieron fervientemente. Si un cultivador demoníaco así no es castigado severamente, ¿quién más lucharía con todo su corazón en el futuro? Si no hubiera nadie a la carga, ¿habría alguna posibilidad de que el viejo monstruo de piedra se escabullera? Imposible. El viejo monstruo de piedra es absolutamente despreciable. Es un cáncer dentro del equipo. Cuanto antes lo erradiquemos, mejor. Luontu permaneció en silencio todo el tiempo, lo que contrastaba marcadamente con su elocuencia habitual. La rareza de Luontu llamó la atención de algunas personas observadoras, por lo que alguien preguntó, ¿qué piensa la división del ejército? Luontu pensó para sí mismo, solo estoy viendo tu drama. Con aires de suficiencia, muy pocos conocían el verdadero nivel de cultivo del viejo monstruo de piedra. Incluso Lord Long solo lo adivinaba. Solo él podría confirmarlo realmente. Rápidamente pensó en cómo ayudar al viejo monstruo de piedra a cubrirlo. En ese momento se entregó información urgente. Luontu, como comandante general de la Alianza, leyó la información en sus manos y permaneció en silencio durante mucho tiempo. La inteligencia fue presenciada por cultivadores liderados por Gao Kuo, escoltados personalmente de regreso, e incluso registraron las imágenes relacionadas. Luontu vio la imagen del hechizo y sintió una pesada sensación de hundimiento en su corazón. Esta luz estelar es muy contenida, pero absolutamente dominante, alcanzando el nivel de transformación de la divinidad. El viejo monstruo de piedra es capaz de resistir semejante ataque. Su cultivo en transformación divina es indudable. Esta información ya no se puede contener. Ahora, no solo yo, sino también Lord Long la confirmaremos, y los altos mandos ya no podrán ocultarla. Estas son malas noticias para Luontu. Esto le impide aprovecharse de dichas discrepancias de información en sus acciones futuras. Suspiró impotente y pensó, bueno, esta situación está fuera de mi control. Con ese pensamiento, entregó la hoja de jade que contenía la información a los demás. Echen un vistazo, todos. La información circuló rápidamente. Chen Lingfeng estaba visiblemente desaliñado. Heu Ya y los demás se miraron unos a otros, conmocionados y asustados. Los cultivadores en el salón inmediatamente cambiaron sus expresiones dramáticamente y cambiaron su postura. Impresionante. El viejo monstruo de piedra realmente merece ser el líder del bosque de los 1000 picos, resistiendo el poder militar de las dos naciones con una fuerza increíble y una moral en alto. El viejo monstruo de piedra es sin duda un modelo a seguir para nosotros. Ser miembro del bosque de los 1000 picos junto a él es una gran fortuna en mis 3 vidas. Ja ja ja. Ahora lo entiendo. El viejo monstruo de piedra es un hombre sabio. Cada movimiento que hace tiene un profundo significado. Le preocupaba que nos lleváramos el botín de guerra y sufriéramos los ataques con hechizos enemigos, así que se quedó con todo el botín. La mirada de la multitud lo siguió, y quien acaba de hablar no fue otro que Chen Lingfeng. Chen Lingfeng se rió con ganas y se dio una palmada en el pecho. Fui superficial, demasiado superficial. Juzgué mal al noble por los pensamientos de un plebeyo. El viejo monstruo de piedra ha hecho muchísimo por nosotros. Tiene una gran responsabilidad. Si yo hubiera llevado la bolsa de almacenamiento, podría haberme convertido en cenizas y haber perdido la vida por completo. Desde esta perspectiva, el viejo monstruo de piedra es mi benefactor salvador. Todo quedó en silencio en el gran salón. Los espectadores miraron a Chen Lingfeng, muchos con una mirada burlona en sus ojos. Chen Lingfeng tosió, miró a su alrededor y luego miró hacia atrás. Heu Ya y los demás parecieron despertar de un sueño, haciéndose eco de las palabras de Chen Lingfeng.
El viejo monstruo de piedra era muy responsable y asumía los riesgos él mismo. ¡Qué fortuna poder luchar bajo una figura tan poderosa! Después de que estas personas terminaron de expresar sus opiniones, las discusiones en el gran salón finalmente estallaron. Todos los cultivadores estaban muy emocionados y discutían un solo tema, el viejo monstruo de piedra. En este momento crítico antes de la gran batalla, la aparición de un ser de nivel transformación divina en el lado del bosque de los 1000 picos fue increíblemente alentadora y útil. Después de discutir durante 2 o 3 periodos de 2 horas, Luontu finalmente se puso de pie, reprimiendo el entusiasmo de todos. Porque el tema se había desviado demasiado del tema. El propio viejo monstruo de piedra era una figura solitaria de pocas hazañas conocidas. Sin embargo, mientras los cultivadores debatían y exageraban, muchos rumores halagadores surgieron ante los ojos de Luontu. Estaba claro que el viejo monstruo de piedra había consumido pedazos de la roca del tesoro divisorio. Sin embargo, en las bocas de los cultivadores, se hizo evidente que la esencia misma del viejo monstruo de piedra era la esencia de la tierra de 10.000 años nacida desde el interior de la roca del tesoro divisorio. Este hecho de fondo fue exagerado hasta el punto de que fue docenas de veces más venerable que la verdad. También se decía que el viejo monstruo de piedra residió y se selló en la montaña gigante del árbol del pilar celestial, la cual casi se derrumbó. Con su sola fuerza, la sometió y la transformó, beneficiando enormemente a la multitud de criaturas de la montaña gigante de madera del monstruo de piedra. Eso fue demasiado absurdo. La montaña gigante de madera del monstruo de piedra estaba completamente estéril, no había criaturas, tal vez solo el viejo monstruo de piedra. Luontu ya no pudo soportarlo e interrumpió a los cultivadores, cambiando el tema a la fuerza. Lo siguiente es el consejo militar. ¿Cómo aniquilaremos a los 4 ejércitos invasores? Este era realmente un tema importante. Los cultivadores guardaron silencio por un momento, reflexionando profundamente. Pronto, un cultivador se burló. Estos 4 ejércitos son solo carne de cañón, que se conviertan en eso. Movilicemos nuestro ejército y aniquilémoslos. Eso no servirá, objetó a alguien de inmediato. Si desplegamos nuestro ejército, nuestro despliegue militar quedará al descubierto. La estratagema de Du Tiechuan tendría éxito. Otra persona continuó, por lo tanto, es mejor enviar figuras fuertes individuales o usar algún medio especial para aniquilar estos ejércitos. Creo que, con los abundantes talentos de nuestro bosque de los 1000 picos, seguramente podremos encontrar una manera de lidiar con estos 4 ejércitos. Montaña Vikong. Sangan miró hacia la montaña Vikong, con el ceño profundamente fruncido, dudando en continuar. En su mano sostenía un trozo de jade que se transmitía con urgencia por medios especiales, consumiendo el poder nacional y que contenía la información militar más reciente. El viejo monstruo de piedra, nivel transformación divina. La última ubicación conocida, está justo frente a mí en la montaña Vikong. ¡Qué broma! En ese momento, su general adjunto se acercó y le preguntó, «General, hemos descansado la mitad de lo que dura una taza de té. ¿Deberíamos comenzar nuestro ataque al monte Vikong ahora?» Sangan se burló, guardó el trozo de jade en su pecho y ordenó fríamente, «Dale la vuelta». Capítulo 173. Ataque enemigo. 2 días después. Ninsu estaba escondido dentro del dragón mecánico. En ese momento, la superficie del dragón mecánico sufrió una transformación drástica. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa nueva, similar a capas de costras. Este fue Ninsu, usando abeto sangriento con patrón de pitón y piedra de escama de dragón como materiales principales, sin escatimar en gastos, reviviendo el pasado y restaurando el dragón mecánico. De hecho, a Ninsu solo le llevó 1 día y medio reparar el dragón viajero de 10.000 li. Luego se dedicó de lleno al perfeccionamiento de marionetas mecánicas. La plataforma del Palacio 9 Xuanduan, la plataforma de engranaje místico y la plataforma de formación del espíritu colosal inmortal se instalaron en 3 compartimentos separados. Un inmortal de espíritu colosal fue convocado, sentado con las piernas cruzadas sobre las baldosas del piso, rodeando la plataforma de modelado, inclinando la cabeza y doblando su cintura, dando forma a los materiales. Tomó un abeto sangriento con diseño de pitón, extendió su enorme mano y comenzó a pelarlo desde la raíz hasta la corona. La inmensa fuerza, combinada con las misteriosas funciones de la plataforma moldeadora,
permitió al inmortal del espíritu colosal pelarlo una sola vez y obtener un tronco recto y liso. El inmortal del espíritu colosal también manejaba metales. Primero, recogió una gran cantidad de metal y la sostuvo en la palma de su mano. Entonces, los músculos de su brazo se tensaron y, con un fuerte agarre en ambas manos, comprimió el metal con fuerza hasta formar una bola. Sus palmas aplicaban presión constante desde todas las direcciones, comprimiendo la bola de metal cada vez más. Durante este proceso, una gran cantidad de impurezas se convierten en líquido metálico, fluyen y se convierten en desechos y se desechan. Después de una serie de compresiones, el inmortal del espíritu colosal volvería a romper la bola de metal, la desmenuzaría y luego la comprimiría en una bola una vez más. Después de varias rondas como esta, obtuvo una bola de aleación brillante y pura. Mantuvo la palma ligeramente cerrada, formando un círculo con el pulgar y el índice. Luego, presionó con fuerza con los dedos medio, anular y meñique. La bola de metal fue exprimida inmediatamente hasta formar un pequeño trozo, que luego fue sacado por el inmortal del espíritu colosal usando su pulgar derecho y su dedo índice. Colocó el pequeño trozo de metal sobre la superficie de la plataforma formadora del espíritu colosal inmortal y lo frotó con la palma de su mano hasta que estuvo perfectamente redondo. En este proceso metódico se produjeron una gran cantidad de esferas de metal. Luego, una gran cantidad de materiales procesados de forma tosca se enviaron a la plataforma de engranaje místico. Esta plataforma, diseñada como un palacio, giraba lentamente, conteniendo innumerables engranajes y mecanismos intrincados que también giraban minuciosamente, en estrecha coordinación. Técnicas mecánicas, el arte de la regulación de engranajes. Ninsu activó esta técnica mecánica, controlando con sentido divino, procesando todos los materiales. Acompañando el funcionamiento completo de la plataforma por parte de Ninsu, los engranajes y otros mecanismos en el interior emitieron un sutil zumbido, como si algún poder misterioso estuviera despertando. Se ensamblaron rápidamente diversos materiales y se inscribieron en ellos multitud de talismanes. Con la adición de numerosos engranajes, estos embriones de marionetas mecánicas adquirieron la capacidad inicial de moverse. Ninsu exhaló un aliento turbio y abrió la plataforma de engranaje místico. Una serie de marionetas mecánicas salieron volando consecutivamente, un total de 48. Estos 48 embriones de marionetas mecánicas fueron finalmente enviados al tercer compartimento del dragón mecánico. La plataforma de trabajo 9 Xuanduan fue responsable del procesamiento final. Una tras otra, las marionetas mecánicas descansaron sobre la superficie simple y lisa de la plataforma. Debajo de la plataforma, numerosos talismanes cambiaban constantemente, aparecían y desaparecían, se combinaban entre sí y formaban diversas matrices simbólicas para crear diferentes procesos de fabricación. Fuego celestial derritiéndose y fundiéndose. Dentro y fuera de los cuerpos de las marionetas mecánicas, innumerables puntos de fuego celestial refinaban y quemaban numerosos defectos. Algunos eran tan grandes como llamas, otros como chispas, o incluso meros puntos. Cada punto de fuego celestial tenía la intensidad adecuada. Forja apilada. Fuerzas de forja invisibles, como olas de agua, se precipitaron hacia las marionetas mecánicas una y otra vez. Las marionetas mecánicas flotaban en el aire, a 3 pies por encima de la superficie de la plataforma debajo de ellas. Las fuerzas de la forja golpearon a las marionetas mecánicas desde todas las direcciones, creando capa tras capa de patrones forjados en sus superficies, excepcionalmente agradables a la vista. Fina talla. Las superficies rugosas de las marionetas mecánicas se volvieron tan lisas como el agua fluyendo. Cualquier impureza restante de la fusión del fuego celestial fue eliminada con precisión. Los engranajes, canales y otros componentes estructurales dentro de las marionetas mecánicas fueron esculpidos más suaves y ajustados con mayor precisión entre sí. De esta manera, las 3 plataformas mecánicas se coordinaron entre sí, complementando sus procesos. Se produjo una gran cantidad de marionetas mecánicas, lo que le ahorró una enorme cantidad de tiempo y energía a Ninsu. En batallas anteriores, Ninsu había usado más de 200 marionetas mecánicas. Ahora las había repuesto, con 30 más que antes. Clan, clan, clan. De repente, una alarma sonó en todo el campamento. Ataque enemigo. Hay un asalto enemigo.
El corazón de Ninsuo se apretó e inmediatamente abandonó el dragón viajero de 10.000 y para regresar al mundo exterior. Las campanas de alarma resonaron en todo el campamento militar. Ninsuo activó un hechizo, fortaleciéndose, e inmediatamente colocó múltiples artefactos mágicos para proteger su cuerpo mientras salía corriendo de la tienda del estratega militar. Los tres generales, Liu Guanzhang, ya habían tomado sus posiciones, ordenando a los soldados fortificar las defensas. Esta batalla fue diferente a las anteriores, fue una batalla defensiva del campamento. ¿Dónde está el enemigo? Ninsuo subió a la torre de vigilancia al lado de Liu Er y lanzó un hechizo para mirar a la distancia. Pronto, vio una vasta extensión de niebla venenosa de color negro violáceo que se elevaba lentamente en las faldas de la montaña del árbol gigante. El interior de la niebla venenosa era demasiado profundo para poder verlo, no se sabía qué acechaba allí dentro. El campamento de los tres generales se encontraba a mitad de la montaña. Aunque estaban a cierta distancia de la niebla venenosa, dada la situación, era solo cuestión de tiempo antes de que la niebla los envolviera. Las cejas de Liu Er estaban fuertemente fruncidas, su rostro lleno de preocupación. Estratega, ha llegado. Ustedes conocen nuestras fortalezas. Si el enemigo ataca directamente, incluso si no podemos derrotarlo, aún podemos hacerle pagar un precio. Pero ahora, el enemigo solo ha usado niebla venenosa, y nuestras formaciones de batalla no son adecuadas para tal situación. Capítulo 173. Ataque enemigo 2. Suspiro. El enemigo vino preparado, empleando tácticas específicas para suprimir nuestras fuerzas. Ninsuo retiró la mirada, con sentido divino, más crucial aún, si hay tropas emboscadas dentro de esta niebla venenosa. Afortunadamente, contamos con un campamento con el que podemos contar, que posee ciertas ventajas geográficas. Por lo que observo, primero deberíamos intentar defender, si el momento no es el adecuado, entonces retirarnos. Liu Er asintió, esa es la única opción que queda. Actualmente, la situación del enemigo no está clara y el campamento de los tres generales se encuentra en una posición pasiva. La construcción del campamento no es fácil e incluye muchas capacidades defensivas, lo que es una de las ventajas del campamento de los tres generales. En esta situación, optar por defender en el lugar es la mejor estrategia. Si el enemigo es emboscado por todos lados, abandonar precipitadamente el campamento es como renunciar voluntariamente a su ventaja y lanzarse a la emboscada del enemigo, asegurando un daño masivo al campamento de los tres generales. Todas las tropas, mantengan sus posiciones, ordenó Liu Er en voz alta. Inmediatamente después, utilizó su sentido divino para preguntar, ¿quién puede aventurarse y probar los detalles de la niebla venenosa para nuestro ejército? Sangay respondió inmediatamente en voz alta. Inmediatamente, Wang Hong también indicó que podía mudarse. Liu Er permaneció en silencio contemplando. Ninsuo sonrió levemente y dijo de inmediato, General, tengo soldados mecánicos que no temen el sacrificio. Permítame primero enviar un escuadrón mecánico a penetrar la niebla. Si eso falla, no será demasiado tarde para que el general Guan y San ataquen. Liu Er asintió inmediatamente, aprobando y anticipando las acciones de Ninsuo. Ninsuo actuó rápidamente y sacó un par de marionetas mecánicas de su cinturón de almacenamiento. El escuadrón de marionetas mecánicas cargó inmediatamente desde el campamento de los tres generales, corriendo hacia el pie de la montaña, entrando directamente en la niebla venenosa. No había tropas enemigas en la niebla venenosa, solo un cultivador de núcleo dorado. Era Diao Ye, quien portaba veneno. Diao Ye, con piel de color rojo oscuro y una cara como la de un fantasma maligno, al ver a las marionetas mecánicas entrando en la niebla venenosa, rápidamente lanzó un hechizo. La niebla venenosa envolvió a las marionetas mecánicas, penetrando desde cada grieta interna y externamente, provocando una intensa corrosión. Pronto, estas marionetas mecánicas ardían ferozmente como velas, volviéndose más cortas y lentas a medida que avanzaban, hasta detenerse finalmente a mitad de camino, completamente incapaces de moverse. Ninsuo lo percibió e informó a Liu Er, no nos topamos con un gran ejército enemigo. Pero la corrosión de esta niebla venenosa es intensa. Si llega a nuestro campamento, nuestras tropas corren el riesgo de sufrir numerosas bajas. Liu Er asintió, debemos emplear métodos para bloquear esta niebla venenosa. Ninsuo también aconsejó,
Ante una posible batalla, debemos conservar nuestra fuerza militar. Puedo realizar un ritual o instalar una matriz estática específicamente para protegerme de la niebla venenosa. Actualmente, el campamento de los 3 generales se encuentra en posición defensiva, fijo en el campamento. El rango de uso de matrices se ha ampliado considerablemente, incluyendo matrices dinámicas y estáticas. En realidad, los tipos y contenidos de las matrices estáticas son mucho más numerosos que los de las matrices dinámicas. Liu reflexionó, el maná del asesor militar también debe conservarse, establecer una matriz estática es la primera opción. Así, Ninsu ordenó a varios cultivadores que comenzaran rápidamente a instalar la matriz estática alrededor del campamento. Chorro, chorro. Una serie de lanzas volaron y golpearon a muchos cultivadores que estaban montando la formación afuera del campamento de los 3 generales, atravesándolos en el acto. Jajaja, dijo una voz masculina jactanciosa. Son todos demasiado ingenuos. ¿Montar una formación bajo mi supervisión? Deben morir. Las pupilas de Ninsuo se contrajeron levemente, reconociendo de inmediato al dueño de la voz, es el venenoso Bulan. Los soldados del campamento de los 3 generales comenzaron a moverse ligeramente. No pudieron localizar a Bulan, pero los suyos fueron asesinados a tiros por el uno por uno, un duro golpe a su moral. Liu habló inmediatamente para levantar la moral, mientras enviaba más soldados para participar en la instalación de la matriz estática. Bulan, sal. Wang Hong, siguiendo la orden militar de Liu, salió corriendo del campamento solo. Sostenía el sable del dragón de sangre en una mano, patrullaba a su alrededor, fingiendo ignorancia, y de repente, con un movimiento de muñeca, cortó con su sable. Se escuchó el grito de un dragón. Sangre salpicada por todas partes. Bulan resopló con frialdad, casi siendo destrozado. En un momento crítico, levantó su lanza con punta envenenada, luchando por bloquear la pesada y afilada hoja. Wang Hong estiró su pierna y pateó, enviando a Bulan a volar. Al ver el miserable estado de Bulan, los soldados del campamento de los 3 generales vitorearon en voz alta, lo que aumentó significativamente su moral. Rápido, preparen la formación como les instruí, instó Ninsuo, ordenando a los soldados que establecieran una matriz estática en varios lugares en medio de la avalancha. Mientras Bulan era perseguido por Wang Hong, Diao ya aprovechó la oportunidad para desplegar su técnica de veneno. Bolas de niebla venenosa, como enormes esferas rodantes, caían desde el pie de la montaña hasta su cintura. Liu y Zhang atacaron sucesivamente, detonando muchas de estas esferas gigantes de niebla venenosa en el camino. Preparen las ballestas de cama, disparen. Ninsuo hizo varias tareas a la vez, ordenando a los cultivadores que operaran varias ballestas de cama dentro del campamento, disparando enormes virotes. Los pernos de la ballesta también hacen estallar muchas esferas gigantes de niebla venenosa. Justo cuando la matriz estática estaba a punto de establecerse con éxito, una repentina ráfaga de viento feroz surgió y una gran franja de nubes negras emergió de la nada, cubriendo rápidamente el cielo sobre la montaña. El agua venenosa cayó de las nubes negras, formando una llovizna continua y creando un campo de lluvia venenosa. La lluvia venenosa empapó el terreno montañoso, corroyéndolo hasta formar charcos de agua venenosa, de los cuales emergieron numerosas serpientes venenosas de color negro intenso. Inicialmente, estas serpientes venenosas solo estaban en el nivel de refinamiento de I. Pero pronto aparecieron serpientes del nivel de establecimiento de la fundación, tan grandes como caballos al galope. En varios de los charcos de veneno más grandes, se estaba gestando el aura del nivel del núcleo dorado. Los rostros de Liu, Wan, Zhang y Nin se volvieron solemnes en un instante. Ellos lo reconocieron. Habilidades divinas, flujo de veneno de 10.000 serpientes. Esta era la carta de triunfo de Tumin, el sumo sacerdote de la tribu de los 100 venenos. El despliegue de esta habilidad indicó que el enemigo tenía al menos un verdadero señor en el nivel del alma naciente. La matriz estática estaba a punto de completarse. Sin embargo, la lluvia venenosa y las serpientes venenosas que atacaban crearon una resistencia masiva. En su vacilación, Ninsuo escuchó a Liu ordenar decisivamente detener la formación. Esta es claramente la estrategia de Tumin, tratando de tentarnos con la perspectiva de completar la formación, atrayéndonos a continuar desplegando tropas. Cumpliendo con la orden militar,
Ninsuo retiró inmediatamente a sus soldados, suspirando, si tan solo mis marionetas mecánicas pudieran participar en la formación bajo mi mando, sería fantástico. Su tono era urgente. Tumin se enfrentó una vez al campamento de Jade Blanco. Su técnica de veneno es formidable. Nuestro ejército carece de la base del campamento de Jade Blanco y no puede defenderse con nuestro equipo militar actual. General, sugiero que lancemos un ataque y nos retiremos simultáneamente. Como mínimo, debemos evitar que la niebla venenosa nos envuelva. Liuer asintió repetidamente. En este punto, él y Ninsuo coincidieron. El campamento, aunque bien preparado, es vulnerable a las técnicas de veneno. Claramente, el enemigo que planeó este ataque fue inteligente, enviando específicamente a Tumin, Diao Ye y Bulan para lidiar con el campamento de los 3 generales. Sin duda, el campamento de los 3 generales estaba en desventaja significativa. Liuer comenzó a maniobrar las tropas, formando una formación de batalla. En tal situación, la formación de viento veloz del cuerpo de luz de Ninsuo habría sido ideal. Por desgracia, Ninsuo rara vez participaba en ejercicios militares, y el campamento de los 3 generales apenas la había practicado. Liuer optó por la formación flecha triangular, dejando a Wan y San a cargo de Bulan y Diao Ye. Se posicionó en el corazón de la matriz, con Ninsuo ocupando el ojo de la matriz. La formación flecha triangular se solidificó con éxito. Las trincheras defensivas fuera del campamento militar se llenaron de veneno y todas las estructuras defensivas quedaron completamente corroídas. Liuer silbó agudamente. Wan y San asestaron un duro golpe a sus oponentes y rápidamente se retiraron a la formación militar. Ninsuo se retiró inmediatamente al área central de la formación militar, con Wan y San tomando el control de los 2 ojos de la matriz. A diferencia del inexperto Ninsuo, una vez que Wan y San entraron en la formación, todo el ejército sintió un aumento en el poder militar y la formación de batalla funcionó varias veces más fluida. Al ver que el campamento de los 3 generales salía del campamento, Bulan y Diao Ye no se atrevieron a acercarse más. En ese momento, con el aumento del poder militar centrado en Liu, Wan y Sang, su poder de combate individual se volvió extremadamente formidable. Anteriormente, Bulan se había atrevido a entablar combate cuerpo a cuerpo con Wang Hong, empuñando armas. Ahora, al percibir cualquier indicio de ataque por parte de cualquiera de los 3 generales, se retiraba de inmediato. Esto no era una broma. Un pequeño descuido podría costarle la vida. La batalla de emboscada anterior hizo que tanto el país Liangsu como el bosque de los 1000 picos se dieran cuenta de las capacidades y tácticas de ambos bandos. Las potencias del bosque de los 1000 picos adquirieron una comprensión profunda del poder de las formaciones militares y ahora actuaron con extrema cautela en el combate. El campamento de los 3 generales cargó hacia el pie de la montaña. Liuer levantó la espada Xuanwan, ejecutó el arte militar y otorgó protección a todo el ejército. Mientras tanto, Ninsuo activó un hechizo, avivando fuertes vientos para defenderse de la niebla venenosa que se acercaba. Capítulo 174. Campo de batalla. 3 serpientes gigantes líquidas venenosas de nivel núcleo dorado, cada una tan enorme como un elefante y asombrosamente rápidas, los perseguían desde atrás. Diao Ye se encogió dentro de la niebla venenosa de color púrpura y negro, lanzando hechizos para agitar la niebla y haciéndola rodar por el suelo a medida que pasaba. Bulan, sosteniendo una lanza venenosa, patrullaba constantemente las afueras, arrojándola ocasionalmente, y casi siempre reclamaba las vidas de los soldados. Con una niebla venenosa por delante, serpientes gigantes de líquido venenoso detrás y cultivadores bárbaros de núcleo dorado acosando desde ambos lados, el campamento de los 3 generales era como un oso negro atrapado en una emboscada, sufriendo ataques desde todas las direcciones. Sangei finalmente no pudo aguantar más. Las venas de su cuello se hincharon y se le erizó el pelo de la furia, un montón de miserables. Blandió la lanza de serpiente negra en su mano, invocando directamente el arte militar infundido en el arma. Arte militar, avance abrumador del ejército. El poder militar del campamento de los 3 generales, junto con su propio maná, se desplomó en un 40% en un instante, fusionándose en los soldados de aguas negras. Los soldados salieron como un maremoto, avanzando y cargando en todas direcciones. Los soldados se estrellaron contra la niebla venenosa de color púrpura y negro y, aunque se desintegraron inmediatamente, también neutralizaron una gran cantidad de niebla,
lo que provocó que las nubes venenosas que rodeaban el campamento de los tres generales se disiparan rápidamente, revelando un área despejada y liberando momentáneamente al campamento de los tres generales de esta crisis. Los soldados continuaron corriendo hacia Diao Ye, quien de repente sintió una intensa presión que lo obligó a seguir retrocediendo. Bulan gritó y se movió por todos lados, sintiendo una presión invisible aplastándolo, luchando poderosamente contra esta fuerza y obligado a retirarse. Su rostro estaba violáceo, y continuamente lanzaba la lanza venenosa que tenía en la mano, y constantemente la reconjuraba. Pero todas estas lanzas fueron presionadas contra el suelo por una fuerza invisible en pleno vuelo, sin lograr ningún resultado en la batalla. Más soldados, como una ola oscura masiva, cargaron contra las tres serpientes gigantes líquidas venenosas de nivel núcleo dorado. Las serpientes gigantes silbaron, abriendo sus enormes fauces para engullir a un soldado tras otro. Sus colas se extendieron, haciendo estallar una hilera de soldados y despejando un amplio espacio. Las armas de los soldados se clavaron en las serpientes gigantes, provocando heridas sangrientas. De estas heridas, brotó un abundante veneno que cubrió a los soldados cercanos y los disolvió instantáneamente con su toxicidad. Aunque los soldados no eran rival para las serpientes gigantes de líquido venenoso, eran numerosos, y entre sus camaradas caídos, los refuerzos parecían interminables. El impulso de las serpientes gigantes de líquido venenoso fue frenado con éxito, y su tamaño disminuyó lentamente durante la feroz batalla. Su vitalidad también disminuyó continuamente desde su punto máximo. El general Zhang es poderoso. ¡Hurra! Los verdaderos soldados del campamento de los tres generales vitorearon, estabilizando su moral, y el poder militar comenzó a recuperarse más rápidamente. Al presenciar esto, Bulan se sintió resentido y su rostro se llenó de odio venenoso. Técnica de veneno, picadura venenosa al corazón. Bulan estiró sus 5 dedos e hizo un movimiento de agarre antes de usar una vez más su maná para condensar una lanza venenosa, agarrándola en la palma de su mano. Pero esta lanza venenosa era mucho más pequeña que las lanzas anteriores, más parecida a un palillo chino. A Bulan se le salían los ojos de las órbitas. Miraba fijamente al campamento de los tres generales, con expresión feroz y los ojos llenos de venas inyectadas en sangre. Las masas de generales y soldados del campamento de los tres generales aparecieron ante su vista. Bulan extendió su palma izquierda. Su palma era de un negro azabache, y un destello de sangre emanaba de sus líneas. El destello circulaba y convergía en el centro de su palma, tomando la forma de un corazón. Bulan agarró fuertemente la pequeña lanza venenosa con su mano derecha y luego la clavó brutalmente en su palma izquierda. La lanza venenosa apuntó directamente a la luz de sangre en forma de corazón en el centro de la palma, atravesándola. La expresión de Bulan no cambió, simplemente gruñó suavemente. En contraste, muchos soldados se agarraban el pecho y gritaban de agonía debido al intenso dolor. A menudo gritaban solo una vez antes de desplomarse en el suelo, muriendo por el veneno. Ver a camaradas morir misteriosa y dolorosamente sin ningún ataque visible les dio escalofríos a muchos soldados. La moral del campamento de los tres generales comenzó a flaquear. Después de perforar su palma, Bulan rápidamente retiró la lanza venenosa e inmediatamente se apuñaló nuevamente en el centro de su palma izquierda. La sangre salpicó y un dolor intenso surgió una vez más. Y los soldados del campamento de los tres generales sufrieron bajas nuevamente. Bulan seguía clavándose la mano izquierda, con movimientos rápidos y despiadados. El ceño fruncido que antes le marcaba la frente se suavizó gradualmente. El dolor intenso continuó golpeándolo, pero se adaptó rápidamente, pasando de la resistencia a un estado de casi disfrute. Su palma izquierda ahora tenía más de una docena de agujeros, estaba casi destrozada. Sin embargo, los logros en batalla que había logrado alcanzaron su punto máximo, con al menos 80 soldados caídos a causa de esto. ¿Veneno del corazón? Liuer desplegó tanto su sentido divino como sus habilidades innatas, finalmente encontrando la causa de la muerte entre los cadáveres. Un sentimiento de impotencia surgió en su corazón. Con solo sus propias medidas de protección, defenderse de un ataque tan siniestro era extremadamente difícil. Innato, golondrina impactante de barba púrpura. Wang Hong tomó medidas decisivas. Estimuló ferozmente la escritura de la tribulación de sangre de cara roja,
su cuerpo emitiendo luz de sangre. La luz de la sangre era tan profunda que era de un rojo violáceo, casi violeta. La deslumbrante luz púrpura brilló directamente sobre Bulan, congelando sus acciones instantáneamente. Arte militar, corte directo. Este era el arte militar inherente del sable del dragón de sangre, lo que le permitía a Wang Hong lanzar inmediatamente una ofensiva, a menudo tomando la iniciativa. Esta es la ventaja de dominar un arma. La luz del sable de color rojo sangre se condensó en forma, y con la velocidad del trueno que no permite cubrirse los oídos, se precipitó al frente de Bulan. ¡Maldita sea! La expresión de Bulan se congeló, pero sus emociones aún fluctuaban. Un terror intenso se apoderó de todo su cuerpo. Pero al momento siguiente, el veneno bajo sus pies se enroscó, formando rápidamente una barrera esférica que le proporcionó protección adicional. Innato reflejo de sangre de 1000 bigotes. Los ojos de Wang Hong se abrieron con furia y varios pelos de su barba de 2,5 metros se rompieron. Esos bigotes rotos se convirtieron en una gran cantidad de esencia de sangre, que se vertió directamente en el sable del dragón de sangre. El aura del sable del dragón de sangre surgió violentamente, intensificando la luz de color rojo sangre del sable y volviéndolo aún más formidable y afilado. La luz del sable del dragón de sangre atravesó la barrera de veneno de tono negro y luego, con una fuerza implacable, dividió a Bulan en dos. Capítulo 174. Campo de batalla 2. Bulan se transformó en 2 charcos de veneno y luego se estrelló contra el suelo. Wang Hong, que previamente confiaba en la victoria, mostró un indicio de sorpresa cuando su ataque no dio en el blanco. Al momento siguiente, Bulan fue expulsado de un charco cercano de agua de lluvia tóxica. Empapado por todos lados, se arrodilló en el suelo, mirando a Wang Hong con una cara llena de miedo inquieto. Justo ahora, frente a Wang Hong, casi no tenía poder para resistir. La coordinación innata de Wang Hong le permitió lanzar ataques poderosos en un instante, abrumando a menudo a sus oponentes. El propio Bulan consideraba que su destreza en batalla era considerable entre aquellos del nivel núcleo dorado. Pero en ese momento, en comparación con Wang Hong, inmediatamente se dio cuenta de que este último era mucho más fuerte. Sin embargo, Wang Hong no lo miró, sino que se volvió hacia el distante Tumín. El que acaba de salvar a Bulan no fue otro que el sumo sacerdote de la tribu de los 100 venenos. Tumín, de 7 pies de alto, con un tono de piel bronceado y un físico robusto. Estaba vestido con pieles de bestias, descalzo, con los restos de una serpiente gigante envueltos alrededor de su cuerpo. Numerosos accesorios elaborados con gran cantidad de huesos de serpiente y escamas de víbora decoraban su cuerpo. Alrededor de su cuello colgaba un collar con colmillos y numerosos sacos de veneno. Hasta ahora, viendo el nuevo poder militar del campamento de los 3 generales, Tumín sabía que tenía que jugar algunas de sus cartas y hacer sacrificios para derrotar fácilmente a este ejército enemigo. Entonces, sacó una bolsa de veneno de su collar y la infundió con maná. La bolsa de veneno se restauró al tamaño de una palma y fue sostenida en las manos del sumo sacerdote del vientre del veneno. Sus dedos presionaron la bolsa de veneno, amasándola continuamente. A medida que se masajeaba el saco, este emitía lentamente un gas venenoso de color marrón amarillento. Técnica de veneno, llagas supurantes. El gas venenoso se propagó rápidamente y sin importar qué técnicas usara Ninsuo del campamento de los 3 generales, no pudo dispersarlo por completo. Pronto, los soldados inhalaron varias hebras de gas venenoso a través de las fosas nasales. Los soldados envenenados gritaban terriblemente, arañándose la piel. En su piel aparecieron llagas venenosas que les picaban insoportablemente. Pero después de rascarse, las llagas supuraban continuamente pus, corroyendo la piel sana circundante y agrandando enormemente las llagas. Las llagas venenosas se extendieron rápidamente por todo su cuerpo, provocando que la carne de los soldados se pudriera en grandes áreas, dejando al descubierto huesos blancos y brillantes, y murieron miserablemente en el lugar. Incluso los 3 generales comenzaron a sentir picazón por todas partes y gradualmente se formaron llagas venenosas. Liu Wanzan empleó inmediatamente varios métodos para intentar el tratamiento, pero los resultados no solo fracasaron sino que empeoraron. La complexión de los 3 generales cambiaba continuamente. Tumín se burló: mi técnica de veneno, llagas supurantes, contrarresta específicamente a quienes tienen una base sólida en cultivo corporal.
Cuanto más fuerte es el cultivo corporal, más incontrolables y rápidas son las llagas. Disfrútalo, Liu Guanzhang. Esta vez es diferente a la emboscada anterior. No tienen refuerzos. Aunque busquen ayuda, las otras 3 fuerzas militares podrían ser incapaces de salvarse en este momento. Bajo la planificación de Luontu, el lado del bosque de los 1000 picos realizó una contraataque precisa. Tumin, Diao Ye y Bulan, estos 3 cultivadores bárbaros, eran solo una parte de ello. Montaña de madera gigante Vikong. El ejército de la Alabarda Dorada, mientras se desviaba alrededor de la montaña, se encontró con un ataque de una manada de lobos. El cielo se llenó de lobos de montaña, entretejidos en un ataque masivo similar a una ola, atacando repetidamente al ejército de la Alabarda Dorada. Sangan, vestido con una fina armadura y con aspecto arrogante, dijo: son solo los viejos trucos reutilizados. Heu Ya, parece que estás confundiendo mi ejército de alabardas doradas con un campamento de demonios bárbaros. ¿Cómo podría semejante manada de lobos resistirse a mi ejército de la alabarda dorada? Diciendo esto, estimuló el arte militar, mantuvo la formación de batalla y dirigió al ejército de la alabarda dorada con valentía hacia adelante, cargando valientemente hacia adelante. Todo el ejército de la alabarda dorada, como una lanza dorada afilada e imparable, atravesó las olas entrelazadas de lobos azules y grises, imparable. Dondequiera que iban, el arte militar causaba estragos, con innumerables lobos de montaña cayendo, convirtiéndose en una masa de cadáveres de lobos. A menos que envíes a esos pocos guardias lobo de montaña de nivel núcleo dorado, enviar más fuerzas solo será un desperdicio de vidas. Sangan se burló de Heu Ya sin piedad desde la distancia. Las terribles bajas de la manada de lobos llenaron a Heu Ya de ira y odio. Apretó los dientes y dijo: Sangan, ¿crees que soy la fuerza principal? Solo soy responsable de contener a tus tropas. La verdadera amenaza para ti, naturalmente, viene de otra persona. Mientras hablaba, la técnica de invisibilidad detrás de él se dispersó gradualmente, revelando una potencia del nivel alma naciente que se había estado escondiendo hasta ahora. Su físico era extremadamente robusto, su pecho tan ancho como la puerta de una ciudad, con un físico de hombre elefante y extremidades tan robustas como troncos, todo su cuerpo cubierto de piel azul pálido. Un par de colmillos blancos como la nieve, curvados como lunas crecientes, se extendían desde ambos lados de sus fosas nasales, parecidos a 2 cimitarras. El actual rey elefante. Sangan, al ver a este demonio gigante silencioso, no pudo evitar que su corazón diera un vuelco. Ban. El actual rey elefante, como una montaña, se estrelló ferozmente contra el medio de la formación del ejército de la alabarda dorada. Sangan fue empujado desde el frente del grupo a la posición media por su protegido. La boca y la nariz de Sangan sangraban mientras miraba lentamente hacia arriba y veía al gigantesco rey elefante, que se elevaba como una montaña, mirándolo sin piedad en medio de la deslumbrante luz del sol. Gancho de luna, montaña de madera gigante. El enemigo apareció de repente en la cumbre. Con los ojos cubiertos por una tela negra, la parte superior del cuerpo desnuda con tótems de sangre fresca pintados y llevando 2 enormes cimitarras de luna creciente en su espalda. Era Dilu. El campamento Flor Roja formó rápidamente una formación de batalla. Justo cuando se formó la imagen del arma de la Flor Roja, los cielos y la tierra cambiaron repentinamente. El día claro y soleado de repente se convirtió en una noche oscura con luna. Bajo el profundo cielo nocturno, la luna creciente, como un gancho, colgaba en lo alto del cielo. Con un ligero balanceo de la luna creciente, enganchó la imagen incompleta del Dharma de la Flor Roja justo encima del campamento Flor Roja. La imagen del Dharma de la Flor Roja estaba colgada en el cielo nocturno, se desarraigó y comenzó a disiparse rápidamente. El campamento Flor Roja quedó sumido en el caos. Incluso los soldados veteranos nunca se habían enfrentado antes a circunstancias tan terribles. Mantén la calma, gritó Mulan en voz alta, mientras desplegaba tácticas simultáneamente. Arte militar, aumento de la moral. Después de estabilizar la moral, Mulan reunió una vez más a los soldados, creando gradualmente una segunda imagen del Dharma de la Flor Roja. Pero antes de que la imagen del Dharma pudiera solidificarse, la luna creciente se balanceó nuevamente, enganchando la segunda imagen del Dharma de la Flor Roja.
La moral del campamento Flor Roja se desplomó nuevamente, e incluso la propia Mulan rara vez frunció el ceño. No había esperado que el bosque de los 1000 picos pudiera suprimir la formación de batalla de la Flor Roja hasta tal punto. Esto es un dojo. El dios antiguo adorado por la tribu Kanyue finalmente ha tomado acción. Mulan inmediatamente adivinó la verdad. Los dojos no son fáciles de instalar. Generalmente, los cultivadores deben alcanzar la etapa de refinamiento del vacío para poder establecer sus propios dojos. Pero hay excepciones. La mayor excepción son los seres divinos. Los seres divinos pueden utilizar naturalmente ciertas leyes del cielo y de la tierra, y si alcanzan el nivel de comprensión profunda, se les llama habilidades divinas. Al demostrar su dominio y comprensión de las leyes del cielo y de la tierra, los seres divinos pueden transformar el entorno hasta cierto punto y formar un dojo. Ejemplos como el dios demonio Hueso de Dados y el actual dios antiguo de Kanyue son tales casos. Por un momento, Mulan se quedó perdida. En el dojo del dios antiguo Kanyue, hay reglas especiales. Aunque aún no los ha probado, pudo confirmar que la imagen del Dharma de la Flor Roja ni siquiera pudo formarse. Esta será una batalla extremadamente dura y amarga. El rostro de Mulan palideció levemente, su humor extremadamente solemne. Montaña de madera gigante Vikong. El campamento demonio bárbaro también tuvo problemas. Los jabalíes atacaron. Los jabalíes formaron un torrente, saliendo constantemente de los dispersos bosques y cargando ferozmente hacia el campamento de los demonios bárbaros. Las trampas fueron aplanadas, las trincheras se llenaron rápidamente y las barreras fueron destruidas por los jabalíes. Sudalí ya había salido temprano para desafiar al principal culpable que controlaba la manada de jabalíes, Yubin. Yubin, al igual que Geu-ya, es uno de los domadores de bestias más fuertes del bosque de los 1000 picos. Geu-ya es experto en controlar lobos, mientras que Yubin controla jabalíes. Frente a la batalla de regaños de Sudalí, Yubin cruzó los brazos con una expresión indiferente. En su opinión, que un domador de bestias tuviera una confrontación directa con un guerrero de cultivo corporal era la cosa más tonta del mundo. Sudalí rápidamente se encontró envuelto en una dura batalla. Mientras se retiraba, Yubin ordenó a los jabalíes que atacaran el campamento, provocando bajas masivas en el campamento de los demonios bárbaros. Siguiendo esta tendencia, Sudalí estaba destinado a sufrir una derrota dura y directa. Esta batalla llamó la atención de algunas personas atentas. Este Sudalí es realmente tonto, solo confía en el poder militar y actúa solo. De esta manera, el campamento demonio bárbaro pronto será invadido por la manada de jabalíes, lo que provocará una gran derrota. De hecho, has olvidado una razón importante. El campamento demonio bárbaro ha sufrido graves daños y siempre ha estado aumentando masivamente sus filas. Estas personas provienen del clan bárbaro o son cultivadores demonios. Debido a su inteligencia innata, costumbres, etc., necesitan mucho entrenamiento. De lo contrario, entrar al campo de batalla es como caminar hacia la muerte. Ya es hora de que actuemos. Capítulo 175. Refuerzos. Montaña de árboles gigantes de pelo de cerdo. Los acantilados están densamente cubiertos de vides y arbustos. En la montaña crece un tipo único de pino llamado pino de pelo de cerdo. Sus agujas son gruesas y robustas como cerdas de cerdo, pálidas como la escarcha y flexibles, pero extremadamente resistentes. Los cerdos de montaña a menudo recurren a estos pinos para rascarse el cuerpo y aliviar el picor. En el proceso se raspan algunas de sus cerdas, que se integran en el suelo y son absorbidas gradualmente por las raíces de los árboles. El campamento de los demonios bárbaros está en una situación difícil. Los cultivadores demonios están vestidos extravagantemente pero carecen de armadura, y aunque los cultivadores bárbaros poseen una fuerza física impresionante, sus habilidades de batalla son salvajes y primitivas, lo que dificulta la coordinación entre ellos. Los cerdos de montaña surgen como una marea desde todas las direcciones, cubriendo franjas de la ladera de la montaña y lanzando sucesivos y feroces ataques contra las líneas del campamento demonio bárbaro. Entre los cerdos de montaña existen numerosas razas. Hay cerdos con armadura de hierro, con pieles tan duras como el hierro, defensas robustas y cuerpos tan grandes como elefantes, que pesan 1000 libras. También están los cerdos relámpago púrpura, ágiles y electrificados.
Durante sus rápidas cargas en el campo de batalla, sus cerdas brillan con la luz del trueno y sus rugidos son como truenos. Al chocar con el enemigo, infligen violentas descargas eléctricas que lo paralizan en el acto antes de ser aplastado por la horda de cerdos subsiguiente. Y luego están los cerdos diente de sangre. Con sus ojos rojos sangre, complexión mediana pero extremadamente feroces y agresivos, luchan con valentía y locura en la batalla. Las líneas del frente del campamento demonio bárbaro siguen siendo atacadas, las bajas aumentan y la moral cae rápidamente. Mientras tanto, su general principal, Sudalí, está persiguiendo a Yubin, un maestro de bestias cultivador de demonios. La verdadera forma de Yubin es la de un cerdo de montaña, tras haberlo cultivado hasta alcanzar la forma humana. Es de complexión robusta, pero muy astuto por naturaleza. Al ver a Sudalí cargando hacia él, sigue retrocediendo, esperando el momento oportuno y comandando la horda de cerdos, con la intención de aniquilar al campamento de demonios bárbaros antes de enfrentarse a Sudalí. Justo cuando Yubin se acerca gradualmente a su objetivo táctico, un cultivador de alma naciente y un cultivador de núcleo dorado se revelan en las afueras del campo de batalla. Sin ocultar más su presencia, inmediatamente llaman la atención de Sudalí y Yubin. Los dos cultivadores del nivel alma naciente en conflicto muestran fuertes colores de vigilancia. Al instante siguiente, el cultivador del alma naciente, que apareció misteriosamente, ahuecó las manos con una sonrisa. Soy Dimpi, este es mi discípulo, Jiawan. Estamos aquí por invitación del monarca del país de Liangsu, sirviendo secretamente como asesores. General Su, permítanos ayudarle. El rostro de Yubin cambia dramáticamente y se retira aún más apresuradamente. Sin embargo, Sudalí hace un gesto con la mano. Compañeros daoístas, no se preocupen por mí primero, este tipo es duro y no será derrotado fácilmente. Por favor, ayuda primero y salva a mis subordinados. El cultivador del alma naciente Dimpi asiente. El general Su muestra un cuidado paternal por sus soldados, lo respeto. Dicho esto, miró hacia su discípulo, Xiao Wan, empieza a cocinar. El cultivador del núcleo dorado, Xiao Wan, tiene una figura infantil, rolliza y de mejillas regordetas. Su mirada es clara y vivaz, llena de curiosidad. Xiao Wan lleva una enorme olla de hierro en su espalda, parecida a un gran caparazón de tortuga. Al escuchar las instrucciones de su maestro, responde secamente, sí, maestro. Inmediatamente extiende su mano hacia su hombro, haciendo girar la olla gigante de hierro desde encima de su cabeza hasta frente a él. Él infunde su maná, haciendo que la olla de hierro flote en el aire. A continuación, saca una estufa de carbón de su bolsa de almacenamiento en su cintura. Enciende la estufa de carbón, colocando encima la olla de hierro. La estufa arde con fuerza, calentando rápidamente el fondo de la olla de hierro hasta ponerlo al rojo vivo. Desde allí comienza a emanar un fuerte aroma a comida que se extiende rápidamente por todo el campo de batalla. Muchos cultivadores bárbaros y cultivadores demonios comienzan a salivar. La sensación es bastante extraña. Claramente están luchando con todas sus fuerzas, pero en este momento crítico de vida o muerte, sus estómagos rugen audiblemente, golpeados por un deseo intenso e incomparable de comer. No es solo el campamento demonio bárbaro, sus oponentes, los cerdos de montaña, también babean profusamente por las comisuras de sus bocas. Jiawan no deja de moverse, saca 3 ollas más de su bolsa de almacenamiento. Cada maceta es 2 tamaños más pequeña que la anterior. Luego dispone los soportes y apila las macetas más pequeñas una encima de otra para formar una torre. Jiawan comienza a agregar aceite, agua, varios condimentos, especias, verduras y más. Maestro, ya casi está listo. Solo necesitamos su carne, dice Jiawan mientras traga saliva continuamente. Dimpi se ríe con ganas. Ya viene la carne. Con eso, extiende su mano, sacando un cuchillo de cocina de su pulsera de almacenamiento. Agarra el cuchillo y realiza un corte diagonal hacia el campo de batalla. La luz del cuchillo es imperceptible, destella débilmente en el aire antes de desaparecer por completo sin dejar rastro. Pero al momento siguiente, un lamento de extrema agonía surge de los cerdos de montaña. Cientos de cerdos de montaña caen, aliviando significativamente la presión en las líneas del frente del campamento demonio bárbaro. Dimpi vuelve a hacer señas y los cuerpos de estos cerdos de montaña se elevan en el aire y vuelan lentamente hacia él.
Lanza 3 cuchilladas más, cada destello increíblemente tenue. Los cadáveres de los cerdos de montaña están cortados en trozos de carne de cerdo, con la piel y los huesos cuidadosamente recortados. Miles de rodajas de cerdo caen en la enorme olla de hierro. Estas rebanadas crudas suelen cocinarse en cuestión de segundos. Cuanto mayor era el nivel de cultivo de los cerdos de montaña en vida, más tardaba su carne en cocinarse. Sin embargo, incluso los cerdos de montaña de nivel núcleo dorado se cocinan en 30 respiraciones, emitiendo un aroma inmensamente rico. Jiawan, incapaz de esperar más, toma un par de palillos de nivel tesoro mágico, se agacha junto a la olla de hierro y comienza a meterse rodajas de cerdo en la boca. Después de comer más de 20 trozos, deja escapar un suspiro de satisfacción a regañadientes y se pone de pie. Es un poco soso. Recupera una porción de sal preciosa, esparciendo una docena de granos en la olla de hierro. Mientras sigue comiendo otras 20 rebanadas de cerdo, asiente con satisfacción. Maestro, el sabor es justo el adecuado. Capítulo 175. Refuerzos 2. Dimpy cortó otra docena de veces, usando solo su propia fuerza, para masacrar brutalmente al 40% de la manada de jabalíes de montaña. Esta vez, los ojos de Yubin se pusieron rojos como la sangre porque ya no podía quedarse quieto. Al estar enredado por su Dalí, no pudo realizar muchas de sus técnicas, lo que provocó que la manada de jabalíes tuviera poca resistencia contra la embestida de un ataque de nivel alma naciente. Después de todo, la inteligencia de los jabalíes de montaña era muy inferior a la de los cultivadores humanos. Los cultivadores humanos podían cooperar entre sí y entrenarse en formaciones de batalla, mientras que era extremadamente difícil para los jabalíes de montaña formar cualquier tipo de formación. Sin una formación de batalla, era muy difícil consolidar verdaderamente la fuerza de los individuos. Después de otra media taza de té de tiempo de batalla, solo quedaba el 20% de la manada original de jabalíes. Yuben gritó de angustia, dejando escapar un rugido, ordenando a la manada de jabalíes que abandonaran la pelea y se retiraran por completo. Se transformó nuevamente en su forma original, cubriendo la retaguardia de la manada de jabalíes. Su Dalí rugió: «A ti también te llegará este día». Finalmente pudo desahogar sus sentimientos, confiando en su pesada armadura para enfrentarse frontalmente a Yubin una vez más. Pero ahora, en su forma original, Yubin era tan grande como una pequeña colina, su fuerza cientos de veces mayor que su forma humana. Su Dalí fue enviado a volar muy lejos por el contraataque de Yubin. Yubin también comenzó a retirarse. Jiawan gritó: «Maestro, ese cerdo quiere correr». Es materia prima de primera calidad. Dimpy le hizo un gesto a Yubin: «Rey cerdo, el cielo protege todas las formas de vida. Fue inapropiado que masacrara a tantos de tu especie hoy. Puedes irte, no volveré a atacarte». Yubin se quedó atónito por un momento, luego inmediatamente se dio la vuelta y corrió. Su Dalí intentó perseguirlo, pero se encontró completamente incapaz de igualar la velocidad de Yubin, y solo pudo observar impotente cómo su figura desaparecía entre las crestas de las montañas. «Dimpy, amigo mío, has dejado ir una gran cantidad de puntos de secta», dijo su Dalí. Aunque su Dalí estaba bastante agradecido con Dimpy y Jiawan, también se sentía molesto al mismo tiempo. Dimpy sonrió y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Jiawan resopló: «General Su, dije esas palabras a propósito. Nuestro maestro y aprendiz casi exterminaron a la mayoría de la manada de jabalíes. Hemos reducido en gran medida su fuerza de combate». De repente, su Dalí se dio cuenta de que Jiawan estaba fanfarroneando. Inmediatamente hizo una reverencia, agradeciendo a la pareja de maestro y aprendiz, aunque Yubin ha escapado, después de todo es un cultivador domador de bestias, y la mayor parte de su fuerza de combate reside en su manada de jabalíes. Con pérdidas tan graves en su manada, su fuerza de combate no se recuperará pronto. Dimpy se rió entre dientes: «General Su, la persona a la que realmente debería agradecer no soy yo, sino el comandante Du. Fue el comandante Du quien nos envió secretamente a seguir a sus fuerzas sigilosamente, brindándoles apoyo encubierto. Y nos ordenó actuar como consideráramos conveniente en caso de encontrarnos con el enemigo». Su Dalí mostró una expresión de sorpresa: «¿Así que era el comandante Du? Pensé que nuestras 4 unidades militares eran simplemente peones enviados para explorar el poder militar del enemigo».
Dimpy dijo, en medio de la batalla, todos somos peones y el comandante Du es el jugador de ajedrez. De este enfrentamiento se desprende claramente que la estrategia del comandante Du iba un paso por delante. Sudalía sintió y suspiró, su rostro mostraba una compleja mezcla de emociones. Después de pensarlo un momento, de repente preguntó, ¿eso significa que las otras 3 fuerzas amigas también tienen defensores poderosos como tú que las apoyan en secreto? Dimpy hizo una pausa, un poco sorprendido de que Sudalí se diera cuenta de esto recién ahora. Sonrió levemente y asintió. En la montaña del árbol gigante. El campamento de los 3 generales estaba constantemente asediado por técnicas de veneno y se tambaleaba como una pila de huevos. Liu Er, cubierto de llagas venenosas, le habló débil y ansiosamente a Ninsu, estratega, tu ejército mecánico no teme a estas técnicas venenosas, es hora de que actúes. Wang Hong intervino, estratega, por favor envíe las tropas rápidamente. Zhang He se burló alentadoramente, estratega, muéstrales lo formidable que eres. Los 3 generales usaron su sentido divino para transmitir pensamientos, persuadiendo repetidamente a Ninsu. Pero Ninsu negó con la cabeza, su rostro estaba pálido como la muerte. Esto no es bueno. Tengo el presentimiento de que si despliego el ejército mecánico para luchar por mi cuenta, inevitablemente el enemigo se aprovechará de mí y el resultado será terrible. En comparación con los 3 generales, aunque Ninsu también había desarrollado llagas por el veneno, eran mucho menos en número. Esto se debió a que su destreza física no era tan fuerte como la de los 3 generales. La premonición de Ninsu, por supuesto, no era otra que su anillo mecánico. Ya había sentido la tentación de salir a luchar solo, de liderar un ejército él solo. Sin embargo, cada vez que surgía esta idea y quería llevarla a la práctica, el anillo mecánico en su dedo se apretaba con fuerza, sin excepción. Esta advertencia fue bastante clara, y Ninsu, naturalmente, siguió la corriente. A pesar de la tensión en el campamento de los 3 generales, permaneció atrincherado en la formación de batalla, sin intención de salir a luchar. Liu Er no pudo soportarlo más, su resentimiento hacia Ninsu aumentó enormemente. Estratega, este ejército también lo has creado tú, has invertido mucho dinero en él, dijo. Si todos fueran sacrificados, ¿no serían todos sus esfuerzos en vano? Ninsu hizo un gesto de desdén, sonriendo, gracias por su preocupación, señor Liu. Es solo un poco de dinero, no se preocupe. Si es necesario, puedo fácilmente multiplicar por 3, 5 o incluso 10 veces más. Liu Er se quedó en silencio, su ira se hacía cada vez más fuerte. Estaba a punto de seguir hablando cuando una corriente clara fluyó por todo el campo de batalla, disminuyendo significativamente el miasma venenoso. ¿Quién es? La tez de Tumín cambió drásticamente, y sus ojos venenosos se dirigieron inmediatamente hacia los cielos sobre el campo de batalla. Una cultivadora reveló lentamente su verdadera forma. Su figura era esbelta, de rasgos delicados, cabello negro como la tinta atado en un moño alto, adornado con una exquisita horquilla de plata, de la que colgaba una cuenta roja. Estaba vestida con una sencilla túnica de brocado blanco, con una cadena de plata ceñida a su cintura que sostenía una delicada botella de jade y sus pies calzaban zapatos bordados de color azul pálido. Su expresión era fría mientras miraba a Tumín, Sen Kingle. Las pupilas de Tumín se contrajeron ligeramente. ¿Sen Kingle? Diao Ye y Bulan exclamaron al unísono. Tumín respiró hondo. Eres un cultivador del país bordado. ¿Por qué te entrometes en las aguas turbias del país Liangsu? El rostro de Sen Kingle permaneció inexpresivo. Juré eliminar a todos los cultivadores de veneno de este mundo, y por eso me invitaron a participar en la batalla. Tumín, ven a enfrentar tu fin. Extendió sus delgados dedos y señaló hacia Tumín desde lejos. Técnica médica, punto de curación superficial. Una mota de luz verde voló desde la punta de su dedo, parecía verde y lenta pero en realidad era rápida y llegó frente a Tumín en un abrir y cerrar de ojos. Xiumen se retiró rápidamente, totalmente a la defensiva, activando casi 10 tipos de gestos protectores con las manos. Inútil. La luz verde disolvió todo tipo de defensa sin esfuerzo, tan fácil como beber agua. La luz verde penetró profundamente y se posó sobre Tumín.
El rostro de Tumín cambió drásticamente, sintiendo que el poder de su técnica de cultivo venenosa se disolvía rápidamente. Aterrorizado, es de hecho la escritura del veneno purificador del espíritu verde. El maná cultivado con esta técnica es demasiado supresor para los cultivadores de veneno. Tanto es así que cualquier cultivador que practique esta técnica se convierte en una espina en el costado de todos los cultivadores de veneno en todo el mundo, un irritante que están ansiosos por eliminar. Sin embargo, estaba claro que el nivel de cultivo de Sen Kingel había alcanzado el nivel del alma naciente, y ella era una famosa cultivadora doctora del país bordado, no alguien a quien Tumín pudiera manejar. La única opción que le quedaba a Tumín era correr rápido. Xiumen ejerció toda su fuerza, huyendo a gran velocidad. Sen Kingel lo persiguió sin descanso. Los dos desaparecieron rápidamente detrás de las crestas de las montañas. Contraataque. Mátenlos, mátenlos a todos. Wang Hong y Sangay rugieron casi simultáneamente. Con la caída de un enemigo importante en el nivel del alma naciente, el campamento de los tres generales lanzó ferozmente un feroz contraataque. Diao Ye y Bulan, que carecían de voluntad para luchar, también pensaron en retirarse. ¿A dónde crees que vas? Ninsu probó su anillo mecánico y no encontró respuesta. Salió corriendo inmediatamente. A mitad de camino, sacó una gran cantidad de marionetas mecánicas de su cinturón de almacenamiento. Los títeres se reunieron en un ejército y rápidamente formaron una formación. Formación de batalla, formación de viento veloz de cuerpo ligero. La velocidad del ejército mecánico aumentó, dejando muy atrás el campamento de los tres generales. Aún dentro de la formación cubo de hierro, el campamento de los tres generales necesitaba cambiar su formación a la formación flecha triangular para aumentar su velocidad. Solo entonces podrían tener el poder para perseguirlos. El ejército mecánico de Ninsu atacó a Bulan. Bulan, sin atreverse a enfrentarlos de frente, siguió retrocediendo. Ninsu se sumergió deliberadamente en la niebla venenosa, dejando que corroyera muchas de sus marionetas mecánicas. La fuerza de combate de Ninsu se disparó. Pronto, su propia fuerza recuperó la destreza del nivel del núcleo dorado. Con el impulso, Ninsu lanzó la magia de los 5 elementos, lo que representó repetidamente una seria amenaza para Bulan y Diao Ye. Diao Ye, escondido dentro de la niebla venenosa, era difícil de localizar por el momento. Ninsu luego se volvió para perseguir a Bulan. Bulan, restringido por varias magias de los 5 elementos, finalmente quedó atrapado dentro del cerco de marionetas mecánicas. Una gran cantidad de marionetas mecánicas se abalanzaron sobre Bulan. Bulan, fuerte en ataque pero pobre en defensa, se cansó en sus respuestas. Muchas marionetas mecánicas fueron masacradas, y Bulan casi se liberó varias veces, solo para ser forzado a regresar al cerco por la magia de los 5 elementos de Ninsu. Tigre Menye. Diagrama de ataque trasero sigiloso nocturno. En el momento justo, Menye Tiger de repente hizo su movimiento, golpeando desde atrás, y su garra asesina de sombras atravesó el corazón de Bulan. Bulan cayó en la batalla.